Por favor, busque en su Biblia el Salmo 119. Quiero empezar citando lo que un hombre sabio dijo. Muchos, aunque se casan haciendo votos delante de Dios, tienen empolvadas sus Biblias y hay aridez en su corazón. Si usted no conoce, ama, entiende, practica y obedece la palabra de Dios, lo digo sin titubeo, sin dudas ni apologías, usted no es un creyente victorioso. Por eso vamos a estudiar cómo hacer que su Biblia tenga vida, cómo hacer que arda en llamas en sus manos. Se dice que el conocimiento es poder, ya sea en los negocios, los deportes o la religión. Ahora, si usted tiene poder en las cosas buenas, hará cosas buenas. Si su conocimiento es en las cosas malas, usted será una persona malvada, pero una poderosa persona malvada. Y lo que necesitamos más que nunca en nuestros días es tener conocimiento de la palabra de Dios. Lo que la gente necesita hoy es la verdad. Alguien al respecto oró de la siguiente manera: Señor, líbrame de la cobardía que no se atreve a enfrentar la verdad. Líbrame de la ociosidad que se contenta con las medias verdades. Y líbrame de la arrogancia de creer que tengo toda la verdad. Amén. Es mi esperanza que usted no sea cobarde al enfrentar la verdad, ni sea ocioso para aceptar medias verdades, ni sea arrogante pensando que no necesita ninguna verdad. Recuerde que es el conocimiento de la verdad lo que transforma. En alguna parte leí, no somos lo que pensamos que somos, más bien lo que pensamos, eso somos. ¿Lo entendió? Permítame repetirlo. No somos lo que pensamos que somos, más bien lo que pensamos, eso somos. Ahora le invito a buscar Proverbios 23:7. La primera parte de este versículo dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si eso es verdad, si el conocimiento es poder, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para tener poder espiritual. Necesitamos ser moldeados, motivados y dirigidos por la palabra de Dios. Y sin embargo, muchos seres humanos, aún para muchos creyentes que me escuchan, la Biblia permanece como un libro cerrado, misterioso. Y aunque dicen que leen la Biblia, en realidad no la entienden. No hay atajos, no hay una forma fácil, cómoda o mágica de entender la Biblia. Es difícil, lo admito, pero no imposible. De hecho, es satisfactorio y desafiante saber cómo entender la palabra de Dios. El Salmo 119, que es el más extenso en toda la Biblia, y es en realidad un acróstico que utiliza el alfabeto hebreo. Este salmo está dividido en 22 secciones o estrofas, y cada una de estas secciones empieza con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Hay un orden lógico en este salmo, en el cual el salmista hace declaraciones acerca de la palabra de Dios para ayudarnos a entenderla. Quiero compartir con usted 3 cosas que, si las practica honesta y diligentemente, le aseguro que la palabra de Dios inflamará su corazón, su mente y su vida. Primero, usted debe apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Si no lo hace así, no tendrá ningún deseo de conocerla o de aprenderla. Muchas personas no entienden el gran valor y virtud de la palabra de Dios. Usted debe realmente apreciar la palabra de Dios. ¿Y por qué debe apreciarla? Primero, porque es eterna. Veamos, por ejemplo, el verso 89 que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mi amigo, la Biblia no es el libro del mes, ni el libro del año. La Biblia es el libro de todos los tiempos, de todas las edades. Es el libro que cambia. Es el libro que no cambia. Y no puede cambiar porque es la palabra de Dios. Veamos el verso 152. Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre lo has establecido. Y un poco más adelante en el verso 160, el salmista dice: la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene su origen en el cielo para beneficio de los habitantes de la tierra. Miles de años han pasado desde que la Biblia fue inspiradamente escrita.
Los imperios se han levantado y han desaparecido del escenario del mundo. Las civilizaciones han experimentado cambios y recambios. La ciencia continúa empujando la frontera del conocimiento. Y con todo la Biblia permanece. Hubo emperadores que decretaron la eliminación de la Biblia. Los agnósticos cínicamente se burlan de la Biblia, mientras que religiosos liberales remueven cielo y tierra tratando de eliminar los milagros de la Biblia. Los materialistas simplemente la ignoran y los cultistas radicales deliran por desacreditarla. Y sin embargo, la Biblia permanece firme, a pesar de tanta predicación avergonzante. El doctor Robert Lee fue un gran hombre de Dios, y con referencia a la Biblia, él dijo lo siguiente: ni todos sus enemigos han podido rasgar su sacra vestidura, ni robar ni una sola flor de su hermoso jardín, ni diluir ni una sola gota de la miel de sus abundantes colmenas, ni romper ni una sola de las 1000 cuerdas de su arpa, ni hacer desaparecer ni una sola de sus dulces palabras en la tinta de su infidelidad. Hermoso, ¿eh? Y en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:25, leemos: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia es eterna, actual e indestructible. Esas son las virtudes de la palabra de Dios que usted debe apreciar. Leamos el verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y un verso más adelante, en el 151, el salmista dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y concluye esta estrofa diciendo: la suma de tu palabra es verdad. Una vez Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 17, Jesús, hablando de su Padre, dijo: tu palabra es verdad. En este mundo actual, que ha perdido el respeto y aprecio por la verdad, usted puede declarar sin dudas ni vacilaciones que la Biblia es la verdad. En nuestros días tenemos pseudoteólogos que dicen que la Biblia debe ser reexaminada. En lo que a mí respecta, son ellos los que deben ser reexaminados. Pero en serio, hoy estamos enfrentando toda clase de ataques contra las verdades bíblicas. El ataque frontal viene de los religiosos liberales que la niegan. Y por la retaguardia están los fanáticos que dicen: no me importa lo que la Biblia diga, lo que importa es lo que he experimentado. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar a gente así. Veamos 1 Corintios 14, versos 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. En Corinto hubo algunos que estuvieron metidos en un hocus pocus carismático y se volvieron fanáticos con el asunto de hablar en lenguas, profetizar, sanidades y visiones. Y Pablo trata de poner las cosas en orden. Y ellos le dijeron: hermano Pablo, queremos que sepas cuán espirituales somos. Tenemos el don de profecía. Y Pablo les contesta: pues si piensan que son profetas y por lo tanto espirituales, deben reconocer que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios. Y luego creo que hay un poco de buen humor cuando dijo: mas si alguno ignora estas cosas, pues que siga siendo ignorante. Hay personas en estos días que quieren acomodar la Biblia a su experiencia personal. Y hay aquellos que, sin negar la Biblia necesariamente, tratan de reemplazarla o, según dicen, mejorarla con la psicología, la filosofía y los humanismos modernos. Como que si la Biblia no fuera lo suficientemente buena por sí misma. Si usted está buscando la verdad, la encontrará en la Biblia. Anote 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa literalmente aliento, respiración. Por lo tanto, la palabra de Dios contiene el aliento mismo de Dios. ¿Qué es lo que usted está escuchando ahora mismo? Usted está escuchando lo que yo digo, las palabras que pronuncio. Podría decir que está escuchando mi aliento, mi respiración. Y la Biblia dice que toda la Escritura es el aliento de Dios. Veamos Mateo 4:4. Jesús le respondió a Satanás:
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se estaba refiriendo a las Escrituras. No es que Dios sopló sobre un libro que alguien escribió, sino que Dios es el autor de las Escrituras. Cierto, Él utilizó seres humanos como amanuenses o escribas, Isaías, Jeremías, los 4 evangelistas, Pedro, Pablo, etc. Todos ellos fueron la voz de Dios y escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Anoten 1 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia es la verdad, porque el Dios de la verdad no puede decir mentiras. En el Antiguo Testamento hay más de 3.800 frases como la palabra del Señor o la palabra de Dios, o así dice el Señor. Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, sería el más grande montón de mentiras sobre la tierra. Es pues la Biblia un libro eterno que contiene la verdad. Por lo tanto, debe ser un libro atesorado. Salmo 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Me pregunto si eso es verdad para usted, pero permítame decirle lo que es cierto en mi caso. Si frente a mí pusieran todos los tesoros del mundo en un lado, y al otro lado pusieran la palabra de Dios y me dijeran, bien puedes tener una de las dos cosas, pero no puedes tener ambas cosas. Tampoco puedes tener un poquito de aquí y otro poquito de allá. ¿Sabe? Yo no tendría que pensarlo ni un segundo, escogería la palabra de Dios. Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el versículo 127 nos dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. La Biblia es un libro que debe ser atesorado. Los santos y héroes tuvieron como almohada la palabra de Dios cuando tuvieron que caminar por las congeladas aguas del río de la muerte. Y los mártires que murieron por su testimonio por Jesucristo sostuvieron la bendita palabra de Dios contra sus pechos, mientras ardientes llamas reducían a cenizas sus cuerpos. La iglesia primitiva amó profundamente la palabra de Dios. Nunca se puso en duda su contenido, y muy poco se argumentaba sobre la misma. La palabra de Dios fue predicada, proclamada, diseminada como blanca y ardiente lava. Ellos la amaron, la vivieron, la practicaron, confiaron en ella y la obedecieron. ¿Sabe por qué la Biblia debe ser atesorada? La respuesta es algo que seguramente usted conoce o ha escuchado. Cristo me ama a mí, pues su palabra dice así. Eso es, Jesús le ama a usted, Jesús me ama a mí. Y esto no lo digo yo porque soy muy inteligente, sino porque la Biblia lo dice. Usted nunca tendrá una vida victoriosa como creyente si es que usted no tiene amor por la palabra de Dios, que es como un tesoro. Suponga que sabe que hay un tesoro enterrado en el jardín de su casa. Y si no tiene pico y pala para comenzar a cavar la tierra, correrá a la ferretería a comprar las herramientas que necesita. Mi amigo, la Biblia es el libro de los tesoros de Dios. Segundo, debe asimilar la vitalidad de la palabra de Dios. Estoy usando a propósito la palabra vitalidad porque significa estar vivo. La Biblia es un libro vivo. Anote Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora busque rápidamente Juan 6:63. Jesús está hablando y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Lo ven? La Biblia es vibrante, está llena de vida. Por eso digo que no solo debe apreciarla, sino que también debe asimilarla. Usted no solo lee las recetas de cocina, sino que come lo que prepara, ¿verdad? ¿Cómo asimila la palabra de Dios? Anote estos 5 pasos. Primero, ore. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Alguna vez usted ha orado diciendo, Señor Dios, sé mi maestro? Pídale a Dios que le enseñe. Cuando usted ora por algo, ¿qué es lo que sucede?
En primer lugar, sus ojos serán abiertos. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios abrirá sus ojos espirituales. Usted tiene escamas sobre sus ojos hasta que Dios quite esas escamas y usted pueda leer su palabra. Usted puede tener una visión 20/20, pero Dios tiene que abrir sus ojos para que pueda usted mirar las estupendas cosas de su ley, la ley de Dios. En el capítulo 24 de Lucas, se relata que Jesús, después de su resurrección, estuvo caminando con 2 discípulos en el camino de Maús y hablaba con ellos acerca del Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Ahora ponga atención a lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿No le gustaría que Dios haga lo mismo con usted? Entonces ore y sus ojos serán abiertos. En segundo lugar, su corazón será animado. Mire el verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si usted no tiene deseos por la palabra de Dios, ¿por qué no pedirle, oh Dios, inclina, mueve y anima mi corazón? Abre mis ojos, Señor. Mi amigo, sus ojos serán abiertos espiritualmente. Su corazón será animado y su mente será iluminada. Veamos el verso 37. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amigo, a lo mejor usted tiene sus ojos espirituales cerrados y por eso no puede ver las maravillas de Dios. Desea tener un corazón animado y una mente iluminada. Entonces usted necesita tener a Jesucristo en su vida. Jesús está a la puerta de su corazón llamando. Le invitará a usted a pasar. Lo puede hacer este mismo momento mediante la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y que estoy perdido espiritualmente, y vengo a pedirte que me perdones y me salves. Sé que mis pecados merecen tu juicio, pero busco y necesito tu misericordia. Tú derramaste tu sangre y diste tu vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados, y te agradezco por amarme de tal manera. O de lado mi lápiz o pluma, inclino mi cabeza y digo, oh Dios, ayúdame a entender esto. Abre mi entendimiento. Y cuando oramos, nuestros ojos serán abiertos, nuestro corazón será animado y nuestra mente será iluminada para que entendamos la palabra de Dios. Así asimilaremos la palabra de Dios. Pero no solamente debemos orar, sino también meditar en la palabra. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Veamos ahora el verso 147. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Eso quiere decir, me levanté muy temprano en la mañana y confié en tu palabra. Esto habla de su tiempo de quietud personal con Dios, de su tiempo íntimo devocional. Mira el verso 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Mi amigo, esto requiere tiempo. Si tiene que levantarse una hora más temprano, hágalo. Si para meditar en la palabra de Dios tiene que irse a descansar una hora más tarde, pues hágalo. Y cuando esté orando y meditando, tenga a la mano un cuaderno de notas y lápiz y lea la Biblia y espere que Dios le diga algo y anótelo, para que no lo olvide. Recuerde que la tinta más débil es mejor que una buena memoria. Y si no lo hace así, eso es señal de que usted no espera recibir algo. Ore, abra su Biblia, medite en lo que lee, tome notas y esté listo para que Dios le hable por medio de su palabra. Y cuando lea la Biblia, use su santificado sentido común. No salte de un lado a otro al leerla. No empiece en la mitad de cualquier libro, o en la mitad de cualquier capítulo, o en la mitad de cualquier versículo. La Biblia tiene varias formas literarias: poesía, profecía, preceptos, promesas, proverbios. Ahora, si usted trata de convertir un proverbio en una promesa, perderá su religión. Los proverbios no son promesas. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un principio general que usualmente se lo aplica
para obtener mejores resultados. Por ejemplo, en el libro de Proverbios hay consejos para ser saludable, próspero y sabio. Usted puede tener estas cosas y, sin embargo, ser atropellado por un vehículo. Así que deja de ser saludable. Y su riqueza desaparece en hospitales, médicos y medicinas, y su sabiduría no le sirvió de mucho, porque no miró a ambos lados de la calle antes de ser atropellado. Quiero que entienda lo siguiente: un proverbio es bueno, pero no trate de convertirlo en una promesa. Al leer la Biblia, pregúntese, ¿es esto un precepto? ¿O una poesía? ¿O un proverbio? ¿O una promesa? Sabe que Dios le dio una mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Así que use su mente. Al estudiar la Biblia, medite en ella. A veces la gente pregunta, ¿se debe interpretar la Biblia literal o figurativamente? Y la respuesta es sí. Se la debe interpretar figurativa y literalmente. Por ejemplo, la Biblia está llena de simbolismos. En el Apocalipsis, el diablo está simbolizado como un enorme dragón que tiene un rabo tan grande que con él barre la tercera parte de las estrellas del cielo. El telescopio más poderoso del mundo ha descubierto un nuevo planeta a billones de años luz de la Tierra. Ahora piense si habrá un dragón tan colosal cuyo rabo sea lo suficientemente largo como para barrer estrellas que están a billones de años luz de distancia. El dragón simboliza al diablo y las estrellas simbolizan a los ángeles caídos. Lo que usted tiene que hacer es descubrir lo que el símbolo representa y entonces lo cree literalmente. Pero jamás diga, oh no, eso es puro simbolismo, porque el diablo no existe. En la actualidad, y casi en todo el mundo, ya son conocidos los dos arcos amarillos de las hamburguesas McDonald's. Cualquier niño que no sabe ni leer sabe lo que esos dos arcos significan. Esos arcos son un símbolo. Si usted ve esos arcos amarillos dirá, oh, eso es solo un símbolo. Los restaurantes McDonald's no existen. Y las hamburguesas tampoco. No lo diría, ¿verdad? Conozca lo que el símbolo representa y entonces haga la aplicación literal. Cuando usted lee la palabra de Dios, ore y medite, pídale a Dios que le enseñe y hágase las siguientes 6 preguntas. Primera, ¿hay una promesa que reclamar? Segunda, ¿hay una lección que aprender? Tercera, ¿hay una bendición para regocijarse? Cuarta, ¿hay un mandamiento que obedecer? Quinta, ¿hay un pecado que evitar? Y sexta, ¿hay un nuevo pensamiento que debo llevar? El verso 11 del Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y 4 versículos más adelante, en el verso 16 leemos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Qué maravillosa realidad! Poder guardar la palabra de Dios en el corazón. ¿Sabía que usted puede recordar más cosas de las que dice que recuerda? Así que no me venga con el cuento de que no puede recordar. Escuche, usted no podía funcionar de ninguna manera si no recordara cosas. Muchos de nosotros, aún en los países subdesarrollados, tenemos algún medio de transporte personal, un vehículo, no importa la marca o el modelo. Y quienes manejamos tenemos que recordar constantemente no solo dónde está el acelerador, sino también dónde está el freno. Si no es así, muy pronto estaremos usando el carro de Armando, o sea, 2 cuadras a pie y 2 cuadras caminando. Memoria. Funcionamos por medio de la memoria, y la memoria viene por medio de la concentración y la motivación, y la memoria funciona mejor mientras más se la usa. Por eso dije hace algunos instantes que usted puede recordar más de lo que piensa que puede recordar. Solo haga trabajar su memoria de manera especial para guardar, para retener, para atesorar la palabra de Dios. Su mente es algo maravilloso. A mi esposo le fascina coleccionar cajitas pequeñas o cofrecitos. Algunos son hábilmente tallados en maderas preciosas y decorados con joyas. Y cuando
Uno ve una de estas obras de arte, simplemente dice, ¡qué cofrecito más hermoso! La mayoría de las mujeres usa este tipo de cofres para guardar joyas. Claro que muchas veces el cofre vale más que las joyas que guarda. Pero algunas veces, si usted mira dentro de esos cofrecitos, no los encuentra con joyas, sino con palillos de dientes, unos botones viejos, un par de imperdibles torcidos, una penilla rota, y hasta un caramelo de menta de quién sabe qué siglo. Qué lástima. Tan hermoso y valioso cofre, lleno de basura. Mi amigo, nuestra mente es como ese cofre, y a veces la llenamos solo con basura. Qué cosa tan extraordinaria que Dios nos regaló cuando nos dio la mente. Escuche, usted no puede meditar en la palabra de Dios a menos que use su mente. Su mente es como un jardín. ¿Ha notado con qué facilidad crecen las hierbas malas, aunque no las haya sembrado? ¿Y qué difícil es cultivar flores o vegetales? ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, su mente se volvió un jardín de hierbas malas. Y para que su mente pueda guardar la palabra de Dios, usted tiene que cultivar su mente, tiene que eliminar toda la hierba mala de su jardín. Finalmente usted debe practicar la palabra de Dios. Veamos en Salmo 119 los primeros 5 versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? Entonces obedezca la parte de la voluntad de Dios que ya conoce. Mientras más obedece, más aprende. Y no faltará quien me diga, pastor, hay un montón de cosas en la Biblia que no las entiendo. Y yo a la vez le pregunto, ¿está obedeciendo las cosas que sí entiende? No es suficiente en recitar las promesas de Dios sin obedecer los mandamientos de Dios. Permítame compartir con usted un sencillo secreto. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? Entonces, obedezca la parte de la palabra de Dios que ya conoce. Mientras más obedece, más aprende. Y no faltará quien diga, pero se me hace muy difícil. Y otra vez yo le pregunto, ¿está obedeciendo lo que no le es difícil? Se cuenta que el famoso escritor norteamericano Samuel Langhorne, que escribió bajo el seudónimo de Mark Twain, dijo lo siguiente: no es la parte de la Biblia que no entiendo lo que me da problemas, es la parte que sí entiendo la que me inquieta. Una declaración como para ponerse a pensar, ¿no es cierto? Puede haber misterios y cosas que usted no entiende acerca de el dedo intermedio del pie izquierdo de alguna vez en el Apocalipsis. Pero permítame decirle que sí puede entender cuando la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Claro que muchos seres humanos prefieren romperse la cabeza tratando de descifrar los misterios del Apocalipsis que cumplir con el mandamiento de amarnos mutuamente. Es tan difícil el practicar lo segundo, o sea, el amor mutuo, como para preferir sepultarnos en lo primero,
o sea, tratar de descifrar los misterios y los símbolos bíblicos. Usted puede entender cuando la Biblia da claros y específicos mandamientos. Si usted empieza a guardar la palabra de Dios, esa palabra se volverá real para usted. Y cuando eso suceda, usted querrá proclamarla. Vea lo que dice el verso 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y el salmista en el versículo 27 solicita, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y no debemos dejar pasar por alto el convencimiento implícito en el verso 46, consultado con un doctor. Entonces, a lo mejor es algo que ha comido. Pastor, hay un restaurante al que voy los domingos, si es que no está lloviendo, y ahí como, y eso es todo mi alimento. ¿Me quiere decir que solo comen los domingos en ese restaurante al que va si es que no está lloviendo? Así mismo es, pastor. Mi amiga, no en vano usted está tan débil. Escúcheme, si usted no aprende a alimentarse con la palabra de Dios, no crecerá. Anota 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es fuente de crecimiento y de gozo. David dijo, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios es una luz guiadora e iluminadora. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quiere tener gozo, poder y victoria? ¿Quiere tener la capacidad de vencer al enemigo? Tenga la palabra de Dios en su corazón y podrá apropiarse de estas cosas. Para aquellos que no son creyentes, o para aquellas personas que nunca han buscado la salvación, permítame darle la Biblia en forma de cápsula. La Biblia enfrenta un solo problema, el pecado. La Biblia tiene un solo villano, el diablo. La Biblia tiene un héroe y su nombre es Jesús. La Biblia tiene un solo propósito, la gloria de Dios. La Biblia es como una espada de dos filos. Si no le hiere para salvarle, le herirá para condenarle. Anote 2 de Corintios 2, versos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Dios quiere que comparta con usted el siguiente versículo de su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En las palabras, todo aquel, está incluido usted. Y la frase, que en él cree, quiere decir que pone su fe, su confianza en Jesús. ¿Para qué? Para que no se pierda. O sea que, para que cuando usted se muera no se vaya al infierno. Amiga, amigo, ¿conoce usted a Jesús? Conoce y estudia y medita en la palabra de Dios. ¿Con qué cosas ha llenado el precioso cofre de su mente? Si usted aún no tiene una relación personal con Jesús, pero quiere tenerla, este es el momento de hacerlo. Le voy a guiar en una sencilla oración. Usted puede repetir mis palabras o utilizar sus propias. Palabras y decirlas en voz alta o en voz baja, o puede decirlas silenciosamente. Lo importante es que las diga en forma sincera y con absoluta fe.
Querido Dios, reconozco que la lectura de tu palabra no ha sido muy fuerte hasta ahora, y menos aún la meditación en ella. Reconozco también que siguiendo la tradición he estado viviendo en un plano de religiosidad que nunca tocó espiritualmente mi vida. Hasta ahora no he querido tener una relación personal contigo. Pero en este momento me acerco a ti en busca de tu perdón y misericordia,